Muy buenos días a todas, a todos y a todas. Es un inmenso placer que nos reunamos en el día de hoy para acompañar el tercer ciclo de conferencias del Seminario Internacional Monoculturalidad en Tiempos de Pandemia, una perspectiva desde los pueblos indígenas y afrodescendentes. Na atualidade, é decir, a dia de hoje, atravessamos dias muito difíceis a causa da pandemia. E a pandemia ha imposto a todos nosotras e nosotros distintos desafios, desde o ponto de vista personal e também como sociedade. A enfermidade e as várias formas de combatirla han generado questionamentos, interpelações e, em certos casos, replanteamentos de las múltiples dimensiones de nuestras vidas. Las interrogantes que han surgiendo reflejan las realidades y situaciones que nos han tocado apreciar, vivir y enfrentar. Algunas de las preguntas emergentes son cómo enfrentamos un problema universal desde la gran diversidad en la que estamos inmersos y de qué manera se articulam os diferentes dispositivos culturais para hacer frente a la outra pandemia, la de la homogeneização, aquela monoculturalidade com la que nos querem acostumbrar como se não existiera outras formas de pensar, percibir, hablar, sentir e aprender. A partir dessas incógnitas e de maneira conjunta, desde a cátedra Frei Bartolomé de las Casas y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, surgió el Seminario Internacional titulado Monoculturalidad en Tiempos de Pandemia, una perspectiva desde los pueblos indígenas y afrodescendentes. Para este ciclo, para el tercer ciclo, titulado Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Pandemia, quisiéramos conversar com expositores e expositoras de primeiro nível, a partir de suas experiências, de suas investigações. Em concreto, hablo de Gladys Tisul Tisul, de Antônio Peña Rumpa, Elsie Curiwinka, sobre a forma como a promoção, o reconhecimento e a prática de los derechos humanos han dado lugar a novas discussões que intentam resolver as tensões que generam em torno à visão jurídica ocidental, que dá primazia ao indivíduo frente a noções mais integrales do ser humano, como os planteamentos do mundo indígena, em donde o comunitário e a natureza formam parte deste enfoque jurídico. Assim que quisiera empezar este terceiro ciclo dando uma carinhosa bem-vinda de forma virtual a todas e a todos que nos acompanham e dizer que é de verdade um grande honor participar da discussão de hoje, porque é borrar as fronteiras do conhecimento e dar importância a este conhecimento tão importante que temos, tão bonito que temos desde a Araucanía. No obstante, tampouco pode empezar os diálogos desta manhã sem comentar os sucessos que se han produzido em los últimos dias em Araucanía. ¿Por quê? Porque mostram alguns dos problemas e conflitos interculturais não resueltos de la convulsa história de nossa região. Assim que passo a palavra para que empecemos nossa manhã a José Kidel Lincoleo, professor diretor de la Cátedra Frei Bartolomé de las Casas, quien conversará, dirá unas pequeñas palabras, unas breves palabras. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días a todos. Mari con Pupeñi, Pulamien, al que tú le luto fachizumu, ka peñi luto fachinotram, con Mapu, Guaymapu, Guayonto Mapu, Mleyelu. Kiñe Fenchen, Poyen Charin, Yoaiman, ka Moita in Zumu Fachanta, in Tram Kawan, te fachizumu. Inchinta ima pushengen fachi mapomeo salka sugumeo ta niengin kamero para lei te fachi sumu peimu mlita im chicken raki somal
tañamula rakidam, amural quiñechoidungu, pipen bachante tatva. Un saludo cordial a cada uno de quienes están en este momento conectados con nosotros en distintas partes del país y del mundo. Un saludo afectuoso desde tierras mapuches, desde el territorio mapuche y desde la cátedra la cual dirijo. Obviamente solamente voy a hacer una breve introducción, un saludo a cada uno de los expositores y agradecer a Gladys de Guatemala, a Antonio de Perú, a nuestra Lamien Elsie, que está en Santiago, que estarán hoy día compartiendo con nosotros su kiman, su rakihuam, su pensamiento, ¿verdad? Y su visión de estos problemas, de estos temas que tenemos tan presentes. Y quiero referirme solamente en breves palabras a los últimos acontecimientos que se han suscitado en la región, que merecen obviamente tener un espacio más que nunca. Nosotros hemos venido trabajando, hemos venido también insistiendo mucho en abordar en distintos escenarios, fundamentalmente en el espacio universitario, el tema del racismo, que es un tema bastante complejo. Nuestro país no está ausente de este problema, es una situación omnipresente, es una situación estructural que atraviesa todos los estratos de la sociedad chilena. El racismo está presente desde las bases en las bases populares, en la academia, en las instituciones públicas, en todos los espacios. Por lo tanto, debemos denunciar estas prácticas, debemos enfrentar estas prácticas, y la única forma es poniéndolo en evidencia, conversando, dialogando y trabajando para superar esta situación que no es reciente, sino que se ha instalado desde que se ha generado el contacto tanto con la sociedad hispana como posteriormente con la sociedad mestiza chilena criolla que se estableció en territorio mapuche. La historia de la región es una historia compleja, y ese es otro tema que debemos también poder profundizar, que es conocer nuestra historia, cómo se fue suscitando. Hay muchos escritos, muchas investigaciones, pero al parecer no es suficiente. Tenemos que visibilizar mucho más la historia, tenemos que volver a educarnos, tenemos que salir a los distintos espacios sociales, no académicos, hacia la sociedad, a volver a educar, volver a mostrar la historia, volver a conocernos, volver a mostrarnos, para poder enrostrarle a la ignorancia lo dañino que puede ser su estructura, su pervivencia en estos territorios. Y un saludo cordial a cada una de las familias que están en este momento de una u otra manera soportando el odio, porque el racismo tiene que ver mucho con el odio, tiene que ver mucho con el rechazo, tiene que ver mucho con condiciones humanas bastante deplorables, tiene que ver, es algo anti-amor, ¿no? Es anti-persona, es negarle a la otra persona la condición de tal. Por lo tanto, abogamos como instancia de formación a poder reconstituir un trabajo más humanizado y que pueda efectivamente llegar a todos los rincones y fundamentalmente a nuestros niños y niñas. Porque como dice Martin Luther King, el racismo no se nace siendo racista, se aprende a odiar en el camino. Y ese es el peor problema que tenemos en este momento en la región y en el país. Un saludo cariñoso a todos y a todas y a todes, y un abrazo fraterno y una invitación a encontrarnos en el conocimiento. Muchas gracias, Peucayar. Debido al tiempo, gracias, Kidel. Debido al tiempo que tenemos programado para la jornada de hoy, cada expositor dispondrá de 20 minutos y después partiremos para una ronda de preguntas alrededor de 10 minutos. Quisiera pasar la palabra entonces a la primera exposición. Nuestra primera invitada es la doctora Gladys Tisul Tisul, es Mayaquiche de Totonicapán, Guatemala. Gladys es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y autora de diversas publicaciones sobre política comunal,
autoridades indígenas y mujeres indígenas. Es profesora en universidades de Costa Rica, México y Estados Unidos. Entrego, pues, la palabra a Gladys. Bienvenida, Gladys. Muy buenos días a las compañeras, los compañeros que nos escuchan. Muchas gracias a esta invitación, al doctor José Quidel por mandarme esta invitación a conversar junto con ustedes. Yo creo, y tal como lo dijo la moderadora y José, es muy importante pronunciarnos al respecto de los acontecimientos que ocurren en este momento en la Huracanía, en el sur. Nosotros como mayas, y me parece también que muchas gentes de comunidades de México siguen muy de cerca por redes sociales y por otro tipo de comunicados qué es lo que está sucediendo en el sur. Y nos damos cuenta que la situación política, lo constitutivo de las luchas indígenas ha sido y es la tierra, la recuperación, el cuidado, el gobierno de la tierra, y que ese tipo de prácticas históricas, sistemas políticos históricos, desde los cuales muchos de nosotros y de nosotras hemos salido, hemos investigado, es a los lugares a donde hemos vivido y a donde es nuestra vida, y por eso se defiende y por eso se cuida, y que una serie de transformaciones en el sistema jurídico penal inscribe estas luchas bajo otro tipo de estatutos, calificándolos como delitos criminales, y ese tipo de codificación de la potente lucha comunal indígena pues atraviesa a todo el continente. Es decir, lo que está sucediendo en Temuco también está sucediendo en regiones de México, también está sucediendo en Honduras, también está sucediendo en Guatemala, y por eso creo que es importante comenzar diciendo que varios pueblos, muchas comunidades acuerpan la lucha mapuche bajo las formas de articulación que de por sí históricamente hemos tenido los pueblos. Notamos también los artefactos con los cuales se están golpeando a los hermanos, a las hermanas mapuches, y nos sirve como aprendizaje en el dolor, porque viendo los acontecimientos que han ocurrido con la solidaridad en el apoyo a los presos políticos y los artefactos que mueven seguramente también los hacendados, ahí hay una combinación entre personas que se distinguen de ser mapuches nombrándose chilenos, pero seguramente ahí hay una serie de ensambles entre ese tipo de adscripciones, pero también con las maneras paramilitares en los que están operando los hacendados o las forestales, y todo lo que eso vaya y todo lo que significa luchar por el cuidado y por la recuperación de la tierra. Entonces, pues desde aquí un abrazo solidario, y estamos pues muy preocupados y muy consternados por lo que está ocurriendo, y vemos que esas formas de funcionamiento, esas estrategias de funcionamiento paramilitar, paraestatal, para golpear la lucha comunitaria, pues aparece con algunas diferencias a cómo hemos visto cómo ocurrió la guerra genocida en Guatemala, a cómo ha ocurrido también las masacres en las comunidades en México o en las comunidades en Honduras. Tristemente, en un momento de emergencia mundial, donde es claro que quienes van a dar de comer a la ciudad, quienes van a dotar de alimentos, quienes van a dotar de horizontes más allá de la catástrofe son las comunidades indígenas, pues porque por experiencia histórica las comunidades indígenas han logrado reponerse a una serie de atropellos y de genocidios. Entonces, creo que es responsabilidad de todos y de todas darnos cuenta que en cuanto se golpee la lucha por la tierra, que es la lucha autónoma de los pueblos mapuches, de los pueblos del sur y de todos los pueblos indígenas, se está poniendo en riesgo la real y la verdadera existencia de las personas
que moran y que viven en las ciudades. Y creo que así me gustaría comenzar diciendo que a pesar de este tipo de afrentas, de amenazas de desalojos, porque en Guatemala hoy día hay una serie de amenazas de desalojos para comunidades indígenas, de todos modos las comunidades, las familias, las unidades de reproducción siguen cultivando. Yo creo que si no ha habido un proceso de desabasto, por lo menos en la región mesoamericana, tiene que ver con que hay maíz, hay frijol, bueno, es que es lo que se come en este lugar. Y todo eso es producido en las parcelas de campesinos y de comunitarios indígenas. Silvia Rivera Cusicanqui, en un conversatorio que tuvimos a propósito de la primera pregunta, cómo enfrentar este problema universal, ella en este diálogo, en una de las conclusiones a las que llegábamos era la siguiente formulación: a grandes problemas, pequeñas soluciones. Y creo que uno puede ver, uno podría diagramar ya sea el Estado chileno o alguna de las regiones de donde vienen los colegas que están también participando, pero uno no podría comprender las formaciones del Estado-Nación de manera universal. Hay un discurso de Estado-Nación, pero al interior hay una serie de pugnas y una serie de formas y de estructuras autonómicas que persisten y que existen. Es decir, no hay una centralidad, aunque los gobiernos se enuncien como centrales. Al interior, yo propongo una metáfora del archipiélago. Uno puede ver al interior de los estados una serie de archipiélagos de comunidades autónomas que se cortan por haciendas o que se cortan por forestales, o las forestales están invadiendo esas comunidades. Entonces uno puede ver al interior de estas, o una comprensión geoestratégica del Estado en clave comunitaria indígena, es ver cómo hay una serie de archipiélagos de comunidades que están funcionando, que son productoras, ya sea de alimentos o que están produciendo también cadenas de articulación de economía popular. Digamos, están los productores y luego hay una serie de intermediarios o de juntas directivas o de comités o de centrales que logran sacar los productos y los llevan a cada uno de los mercados, y por eso no ha habido un total desabasto en las ciudades. Por eso creo que la combinación de pensar geográficamente la existencia, la real existencia histórica de estas comunidades indígenas, dialogando con esta metáfora de Silvia Rivera Cusicanqui: a grandes problemas, pequeñas soluciones, o a grandes problemas, archipiélicas de soluciones, que creo que así se puede comprender cómo es que estas comunidades y en el mundo indígena, a pesar de todo todo este proceso, toda esta amenaza y la existencia real de el paro de los trabajos, el cierre de los mercados, de todos modos, una serie de estrategias han logrado desarrollar las comunidades indígenas. Eso yo creo que es muy importante porque logra establecer y amplificar las estrategias comunales de distribución de mercancías, en este caso de distribución de verduras, de frutas y de granos, que hacen parte de la economía y están insertos en una serie de mercados. En el pueblo, en varios pueblos de Guatemala, es muy interesante notar cómo los mercados, aquellos grandes días de mercado, se logran partir. Hay 48 comunidades, entonces se hacen 48 mercados para que ninguna comunidad vaya a una a otra. Y eso tiene que ver con un ensamble entre las estructuras de producción económica con las estructuras políticas de gobierno. El ensamble de ambas logra permitir que no haya desabasto en ninguna de las comunidades, pero que tampoco haya desabasto en las ciudades. Ahí yo creo que está en juego, se puede empezar a responder esta pregunta que lanza la moderadora: ¿cómo enfrentamos estos problemas universales en medio de esta pluralidad de sistemas políticos y económicos? Porque no únicamente estamos hablando de diferencias culturales, hay una serie y en clave indígena uno no puede pensar escindidamente la cultura de la economía y la política, hay un ensamblaje de ambos.
Creo que eso es muy interesante de notar lo que hoy día está expandiéndose y está presentándose esta estructura indígena de redes y de articulación que en ciertos sentidos la manera histórica de cómo es que los pueblos se han desplazado y cómo era posible de articular una serie de mercados. Creo también que está ya en pugna, está a la vista de todas y de todos, que las soluciones y las medidas médicas que se han planteado desde que si un presidente dice que toma tal medicina o si otro presidente dice que toma determinado y empuja para que sus ciudadanos lo hagan, al interior de las comunidades indígenas se están desarrollando 1001 variedad de formas para, primero, elevar las defensas. Están teniendo mucho protagonismo las comadronas, las parteras, porque son las que saben que hay que elevar las defensas de las mujeres que van a parir. Entonces están desarrollando combinaciones de hierbas, de raíces, y hay una serie también, últimamente, de soluciones de vaporización. Están haciendo sus ejercicios de vaporización. O sea, ni de un lado, digamos, de la medicina alópata, no hay soluciones concretas y se están ensayando una serie de tratamientos, pero también desde el mundo indígena se están desarrollando una serie de tratamientos para poder encarar en términos, digamos, de la salud o en términos de encontrar medicinas, encontrar estrategias para poder curarse y autoinmunizarse. Eso también ha sido muy interesante y las radios comunitarias han jugado un papel muy importante en esta transmisión y en ese intercambio crítico, porque creo que las comunidades históricamente se han visto a sí mismas, se han leído a sí mismas, así como nosotros sabíamos que la ley terrorista seguía funcionando en Chile y que uno de los sujetos que tienen, a quienes se dirige esta ley antiterrorista, es a los compañeros y compañeras mapuches. Cuando se empezaron ya a poner iniciativas en el Congreso para pasar la ley antiterrorista, uno de los espejos que se tenía como argumento de las comunidades indígenas era ver qué efecto tenía la existencia de esta ley antiterrorista en Chile. Entonces, los pueblos siempre se han visto, siempre se miran en espejo, claro, y se miran en espejo y luego actualizan ese tipo de estrategias o ese tipo de frentas que tienen en cada uno de los países en los diversos espacios. Entonces, me parece que estamos asistiendo a eso también en lo que respecta al término médico curativo, y en eso las radios comunitarias están jugando un papel muy importante. Las comadronas están yendo algunas están yendo a las radios comunitarias y hablan y cuentan qué podría ser una enfermedad, y es un proceso educativo porque las personas aprenden a preparar estas medicinas, pócimas, cuidados, qué hacer, qué no hacer. Ya va a venir la época que hay más frío, se va a cambiar del frío a la lluvia, entonces, ¿qué se debe hacer, qué no se debe hacer con los bebés o con las personas? Y van no solo dando ese tipo de recomendaciones, sino también enseñando sobre estrategias médicas comunitarias. En Guatemala nosotros recién salimos de la denominada guerra, pues hubo una guerra que dejó un genocidio de más de 350,000 comunidades y de pueblos indígenas exterminados. Y eso lo que ha significado, aparte de todo el dolor y todo el proceso de búsqueda de justicia y de restitución de tierras a las comunidades que fueron exterminadas, o sea, los familiares y los sobrevivientes de esos exterminios están reclamando que se les restituya sus tierras. Pero esas personas también, en una investigación que hacen los estudiantes de la Universidad de Ixil, decían, cuando hacían estas investigaciones sobre medicina, que uno de los chicos llega, ¿no? Y le pregunta que está haciendo su tesis y claro, hay todo
una serie de protocolos metodológicos para hacer las tesis en las universidades, y él está entrevistando a uno de los señores curanderos y le dice, pero ¿esto funciona o no funciona? Como una pregunta de investigación. Y ahí él, cuando yo estaba examinando esa tesis, entonces me dijo, entonces el guía me dijo, entonces si no crees, ¿por qué estás investigando esto? Una, y dos, cuando fue la guerra, cuando estábamos huyendo en la montaña, ¿qué crees que fue lo que nos curó? No habían aspirinas, no habían medicinas para la diarrea, entonces fue el conocimiento de las plantas lo que nos salvó de la guerra. Y eso sigue presente en las comunidades. La medicina de la guerra no fue la atención hospitalaria, sino fue todo este conocimiento del saber de guías, de curanderos, de comadronas que lograron, digamos, establecer sistemas de salud comunitario, que uno puede nombrarlo así, sistemas de salud comunitario, pero en realidad eso es orgánico y está establecido a partir de estas relaciones comunales. Por eso creo que es muy importante establecer también la idea de que en las estructuras comunales lo que hay no son sujetos o personas individuales, sino es una colectividad, es un sujeto colectivo que se articula por una serie de unidades de reproducción y que al interior de esas unidades de reproducción sí se juegan una serie de proyectos individuales. Creo que eso es muy importante de enfatizarlo. Estamos al frente de una serie de tramas comunales, a una serie de tramas políticas, y en tanto trama comunal y trama política establece y produce orgánicamente una explosión de formas de intervención concreta con respecto a la salud o formas de intervención concretas para resolver un problema como el caso de el abasto o el desabasto de elementos para la alimentación. Cabe hacer notar también que en varias de estas comunidades, como en muchas, hay una suerte de autosustento. En muchas de estas comunidades, en varias de estas comunidades, se cultiva el alimento, se cultiva para comer, de tal manera que el alimento no está plenamente ligado al mercado. Las comunidades productoras de maíz producen su maíz, su milpa, que es maíz, frijol, ayote y chile, ese ciclo de cultivo puede garantizarles la alimentación por un año y probablemente para unos cuantos meses más adelante. Eso significa que su alimentación no está plenamente ligada al mercado como en las ciudades, que hay que tener plata para comprar. Entonces, estas estructuras políticas, económicas, están articuladas bajo esta forma de trama y de sujeto comunal, y que orgánicamente produce soluciones y que van a formar algo que se puede llamar un sistema médico, pero de nuevo reitero que es orgánico, y al mismo tiempo produce una serie de soluciones económicas y políticas para resolver este tipo de situaciones. Por eso creo que hay por eso hay una centralidad en la defensa de la tierra, porque no solo produce la autonomía alimentaria, sino también una autonomía económica. Claramente son economías que no están plenamente ligadas al mercado, aunque eso no quiere decir que que no tengan presencia de mercado o que no tengan presencia de articulación económica al interior. Claramente lo hay. Yo hablaba en un principio de estas redes de economía popular que también las comunidades indígenas han desarrollado, y creo que ahí se pueden ver pues afectados, por lo menos en algunos lugares como Honduras y Guatemala, donde el toque de queda impide que salgan a comercializar y que salgan a vender. Eso ha producido en algunos lugares ciertas formas de acumulación económica que luego se redistribuye vía otras maneras como las fiestas, que son muy importantes en el mundo mesoamericano y en el mundo andino también. Y en ese sentido creo que estamos al frente del reto de quienes hacen investigación de complejizar la riqueza y la potencia económica, política, comunal, que a como vamos en este momento, en otra conversación que tuvimos con los compañeros quichuas,
que estábamos en el comentario me invitaron ellos al comentario de un libro que examinaba un balance sobre los 30 años después del primer levantamiento indígena ecuatoriano. Hablamos del levantamiento indígena y era claro que un levantamiento indígena que duró meses como el de octubre se sostiene porque es comunal, se sostiene porque las comunidades trajeron de su cosecha para alimentarse y llegar hasta la ciudad. Y de la misma manera, decían ellos, hace 30 años se sostiene, sí, con la capacidad del cabildeo político en el mundo público, pero la esfera de la reproducción de la vida es la base eficaz que puede sostener estas luchas. Y por esta base de la reproducción comunal de la vida me refiero a todas estas actividades y estrategias y formas de actualización histórica de la producción y de la reproducción de la vida, de la producción agrícola y de la reproducción comunal de la vida, que no tiene que ver únicamente solo con la tierra, sino que tiene que ver con el bosque, con el agua, con el subsuelo, en una noción, digamos, ensamblada y casi de totalidad. Según veo, voy a ver cuánto tiempo tengo todavía para ver. Bueno, estoy justo en el tiempo, ya me sonó mi alarma, y quisiera, pues, terminar, tomarme un par de minutos para decir que situaciones como las que han ocurrido en este momento, en estos días en el sur, golpean profundamente esas estructuras de reproducción de la vida. Pero eso va a golpear de manera generalizada. Yo creo que en muchos lugares que siga habiendo agua en las casas es porque las comunidades cuidan los bosques, que siga habiendo alimentación hoy en momentos de pandemia es por el producto y el trabajo de las comunidades, aunque también hemos visto por el Facebook y por los comunicados que escenas en las cuales los carabineros le arrebatan de las frutas, de las legumbres y de los productos a las compañeras que están vendiendo en los mercados. Esa imagen también se repite aquí en Guatemala, también se repite en México. Hay una tendencia a extinguir esta economía popular, mal llamada economía informal, porque piensan, inscriben inmediatamente este tipo de economía en el lugar de la ilegalidad. Pero si uno puede revisar la estructura económica de nuestros países, es a partir de estas formas y estas grandes redes históricas redes de economía popular. Entonces creo que mencionaba la moderadora sobre esta articulación de dispositivos para una comprensión mucho más compleja del mundo, notar que la reproducción de la vida en las ciudades está garantizado por el trabajo de reproducción de las comunidades y también por el trabajo explotado y asalariado. Hay muchos migrantes quienes están haciendo cargo de la limpieza, personas que trabajan también en la economía doméstica, vienen de estas comunidades que están circulando, y creo que atacar las luchas autonómicas indígenas mapuches es boicotearse a sí mismos, digamos, es como cortarse el piso. Y bueno, nosotros lo vemos como experiencia, también como dolor aquí en Guatemala o en México, donde luchar por el agua no únicamente significa luchar en un ámbito singular y pequeño, sino es una lucha, digamos, para el general, para todo el mundo popular. Bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Doutora Gladys, muchísimas gracias, né, por las palabras, y pasamos al próximo painelista. Nuestro próximo painelista es el abogado Antonio Peña Humpa. Antonio Peña es magíster en Ciencias Sociales y PhD en Law por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Oxford, Inglaterra, el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, España, y Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, respectivamente. Antonio Peña Humpa es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Es especialista
en temas de derecho y justicia en comunidades andinas y amazónicas. Entrego la palabra a nuestro próximo expositor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, un gran gusto estar con ustedes. Agradecer la invitación de los colegas de la Universidad Católica de Temuco. Es para mí muy grato estar en contacto con la cultura mapuche, que no la he conocido, y que a partir de este contacto puedo compartir algunas ideas e intercambiar algunas otras desde nuestra cultura andina y amazónica del Perú. Tengo unas diapositivas. Y también quiero agradecer a las colegas de Guatemala, a Gladys Susul. Es un gran gusto estar con amigos de Guatemala. Ese es uno de los espacios que todavía no conozco, pero habrá oportunidad de intercambiar más información con Guatemala, con el sur de México o con México en general. Sudamérica tiene una particular identidad y Centroamérica tiene otra identidad, pero no somos tan lejanos como tampoco lo somos con los amigos de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que se comparte otra realidad, pero sin dejar de ser poblaciones originarias, con mucha semejanza. Entonces voy a compartir unas diapositivas para tratar de mostrar lo que son los pueblos originarios en el Perú y cómo ha estado relacionándose esta situación de pandemia con estos pueblos originarios, que ese es el motivo de mi presentación. Entonces, esta es en breve, pueblos originarios del Perú bajo el COVID-19, así lo he titulado. Voy a tratar de ser breve para cumplir con el plazo que se me ha encomendado. Entonces, lo que quiero es presentarles el siguiente contenido. Vamos a hablar brevemente de los pueblos originarios en el Perú, donde se identifican comunidades campesinas y comunidades nativas y rondas campesinas. Esas son las denominaciones constitucionales que tenemos a nivel del Perú. Y los pueblos originarios urbanos migrantes, o sea, cómo estas comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas se han ido desplazando y han ido ocupando las ciudades. Después de ello, voy a tratar el otro punto central, que sería los efectos del COVID-19 en los pueblos originarios. Cómo este COVID-19 ha golpeado a las comunidades campesinas y nativas y a las rondas, y cómo el COVID-19 ha golpeado también a estos pueblos originarios urbanos migrantes. Y al final presentaré un breve balance y proyección. Entonces, trato primero de los pueblos originarios en el Perú, y dentro de ellos tengo que mencionar a las comunidades campesinas y las comunidades nativas, y las rondas campesinas respectivamente. Y la Constitución Política del Perú, en su artículo 89, regula lo que son las comunidades campesinas y comunidades nativas como personas jurídicas. Personas jurídicas son aquellas que no son personas naturales como nosotros, son abstracciones, ¿no? Lógicas jurídicas que se establecen para identificar distintos colectivos. El reconocimiento que le han dado es netamente un reconocimiento occidental, pero lo que sí hay que notar que la Constitución, y como ha ocurrido con las últimas constituciones, ha ido reconociendo cada vez más una autonomía a estas comunidades y una historia anterior a las propias normas constitucionales, ¿no? Entonces, yo voy a referirme a esa historia que es anterior a las normas constitucionales y que se vive hasta hoy. Ciertamente es una historia que se aleja de la Constitución, se alejan de las normas y desarrolla toda una identidad propia, muy semejante a la que ha referido Gladys Susul respecto a la experiencia de Guatemala. Entonces, las comunidades campesinas, en primer lugar, están ubicadas en los Andes. Los Andes van desde Chile, el sur de Chile, hasta Venezuela, el norte de Sudamérica. Entonces, los Andes centrales han servido para desarrollar a dos grandes culturas. La primera fue los aymaras, antes de los incas, y la segunda fueron los quechuas, que está en relación a los incas, ¿ya? Entonces, estas dos grandes culturas han sido muy poderosas, han ocupado grandes territorios, grandes extensiones, fueron muy conquistadores. Los aymaras cuando llegaron los españoles, todavía tuvieron gran presencia desde la región de Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna, el norte de Chile, el norte de Bolivia y parte de Argentina. Los aymaras, a pesar de que fueron
aparentemente conquistados por los incas, nunca perdieron su identidad y su espacio, por eso existen hasta ahora, con una fuerza increíble. Los incas tuvieron que hacer alianzas con ellos para pervivir, ¿no? Entonces, los quechuas están identificados con los incas y esa es la cultura un poquito más grande. Los quechuas significaron, hablando de homogenización, justa fue la homogenización inca en todos los territorios pre-incas. Entonces, ese fue un problema que nosotros discutimos hoy, porque las culturas pre-incas han comenzado a resurgir. Y esas son las identidades que tenemos en distintas partes del país. Nosotros no tuvimos solamente a los incas y a los aymaras, tuvimos muchas culturas muy poderosas antes de los incas. Entonces, así como en Chile se pueden hablar de varios grupos culturales, igual en el caso del Perú hubieron otros grupos, ¿no? Solamente para mencionarles un grupo muy fuerte, los Mochica Chimú, que fue muy difícil que los incas también conquisten al norte de Lima, antes de llegar a Ecuador, hasta cerca de Lima. Fue una cultura muy grande, muy poderosa. Cuando uno visita sus restos arqueológicos, uno encuentra qué poderosos pudieron haber sido en el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, y cómo llegaron a construir una ciudad gigantesca, solamente comparable con Roma en los tiempos que ellos hicieron esa ciudad, la ciudad de Chanchán, la ciudadela de Chanchán. Entonces, con una capacidad de albergar un mundo urbano, ¿no? Con gente que se concentre en un lugar con agua y desagüe y con alimentación. O sea, tener una ciudad de esas dimensiones era imposible en aquel tiempo y los incas llegaron a conocerla y conquistaron finalmente a este pueblo en una situación muy especial, ¿no? Cada conquista ha sido una historia que estamos reconstruyendo también nosotros. Bueno, esto es los Andes y en parte la costa. Pero también tenemos a las comunidades nativas en la Amazonía. Y estas han sido grupos humanos, que son más de 60, más de 70, en mi opinión, que hasta ahora existen, se han ido reduciendo cada vez más por la migración. Estos grupos, que son parecidos a los brasileños, que en Brasil abunda un número mayor, pero la Amazonía nuestra es muy semejante. Entonces hay diversos grupos étnicos que nunca fueron conquistados tampoco por los incas, ni por los españoles, ni por los gobiernos republicanos actuales. Entonces, ellos mantienen mucho su autonomía. ¿Y por qué? Por las condiciones geográficas, por las condiciones de sus recursos naturales, ¿no? Son grupos pequeños, son grupos grandes, el grupo más grande puede tener 70.000 habitantes, ¿no? Entonces no es una población muy grande, los achánicas o los aguarunas, que pueden tener 50.000 habitantes en sus espacios geográficos, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, en parte con los aguarunas y en parte con los candochis y chapras. Los candochis son 2.000 y los chapras son 1.000 en total. Entonces son poblaciones pequeñas, pero que tienen grandes extensiones de tierra. Las comunidades andinas tuvieron un gran desarrollo, ¿no? Un gran desarrollo en términos occidentales. En cambio, las comunidades nativas tuvieron un gran desarrollo en términos muy locales. Esa es la diferencia. Y esa es una cuestión de percepción, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza, hoy en día los amazónicos están privilegiados, también las comunidades andinas, pero los amazónicos sobre todo, porque tienen unos inmensos bosques, ríos y recursos naturales muy vinculados a la madre naturaleza, que también los andinos reconocen muchísimo, ¿ya? Pero el ambiente de los amazónicos es diferente. En las comunidades andinas, el territorio, la organización familiar y comunal y la identidad cultural marcaron mucho su composición, su fuerza, y eso hasta ahora existe. Yo he trabajado, mi primer trabajo de campo es del año 88, yo lo hice con los aymaras, mis padres hablaban quechua, yo soy de descendencia quechua, pero nunca pude ingresar a trabajar con los quechuas directamente cuando me gradué. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso, un grupo subversivo en ese tiempo, no lo permitía, era muy difícil llegar y la lucha contra subversiva era atroz. Entonces tuve que buscar un espacio antes de que Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas destruyan, decía yo, a las comunidades, y llegué a las comunidades aymaras, donde al sur, donde no había llegado todavía aparentemente Sendero ni las Fuerzas Armadas. Pero bueno, fue una experiencia formidable, yo estimo muchísimo a mis amigos aymaras del sur, con ellos empecé mi experiencia, y pues yo los visito siempre. Y en esa conexión es que yo veo su territorio, un elemento fundamental, que conocí el año 88 y se mantiene hasta ahora. Su organización familiar y comunal sigue siendo muy fuerte, a pesar de los problemas de migración que ellos atraviesan, y la identidad cultural sigue siendo poderosa, que esto es lo que integra el territorio de la organización familiar y comunal, propiamente.
Entonces, en las comunidades amazónicas la realidad es otra, ¿no? Allí hay un territorio más grande que el de las comunidades campesinas, mucho más grande. Por citarles un ejemplo, una comunidad de 100 familias podría tener 300 hectáreas en una comunidad campesina, en los Andes. En las comunidades amazónicas pueden tener 14.000 hectáreas, ¿no? Y puede ser hasta 100.000 hectáreas, depende de cómo ha sido su condición de guerreros. Casi todos estos pueblos amazónicos han sido guerreros para sobrevivir. También comparten una organización familiar y comunal, pero es diferente a la andina, completamente diferente. Aquí el clan es muy importante. En las comunidades campesinas no hay clan, ahí hay mucha rotación de cargos. Y la identidad cultural también es muy fuerte en las comunidades amazónicas. Solo para terminar en esta parte, las rondas campesinas se han ido gestando a partir de este pasado de las comunidades. Y las rondas nativas también. Las rondas son como grupos de disciplina, pequeños ejércitos que establecen el orden en los espacios comunales. Y estas rondas campesinas se fueron independizando en aquellos lugares donde las comunidades campesinas iban desapareciendo. Ejemplo, en Cajamarca, una región del norte, existen rondas campesinas autónomas y ellas son las que gobiernan. Ellas han frenado en gran medida el COVID-19 allí, por ejemplo, ¿no? Y en las comunidades nativas también se han ido desarrollando rondas nativas que son parecidas a las rondas campesinas, algunas más autónomas y otras dependientes de las comunidades nativas. Igual ocurre con las rondas campesinas, hay comunidades que son dependientes de las comunidades campesinas, como son los aymaras o los quechuas. En la mayoría, las rondas campesinas dependen de las comunidades. Pero en otras zonas donde se ha ido perdiendo la fuerza comunal, se ha ido desarrollando autónomamente la comunidad campesina y también la ronda nativa. Muy bien, ¿qué ha ocurrido en los años siguientes? Una de las experiencias muy grandes que tuve cuando visité a las comunidades aymaras es que ellos me contaban, el año 88, que 3 veces su población había migrado. Ese dato muy importante me llevó a mí a pensar constantemente en que el fenómeno de la migración es crucial en nuestro país. Y eso ocurre porque identificamos los rostros. Yo nací en la costa, en la región de la costa, muy cerca de Lima, porque mis padres migraron. Y entonces yo pensé, en la costa donde yo crecí, todavía había muchos criollos, los descendientes de españoles, y entonces creyendo, y de los europeos, creyendo que el Perú era así. Pero cuando llegué a Lima, la capital del país, encontramos la masa migrante de todos los rincones del país. Pues ¿de dónde vienen? ¿De dónde venían? De los Andes principalmente. Y en los últimos años de la Amazonía. ¿Ya? Entonces ustedes encuentran un Perú pluricultural muy parecido, me imagino, a las capitales de Guatemala, a las capitales de México. ¿Por qué? Porque tuvimos una gran población originaria y esa población originaria se mantiene y esa población originaria va a ser difícil, imposible de extinguir. Eso es lo interesante. Yo creo por eso no ocurrió el fenómeno en Guatemala y no ocurrirá tampoco en México. Claro, con el tiempo nos estamos mezclando y cada vez nos vamos a seguir mezclando. Entonces, ese es el tema de los migrantes. Los migrantes que se desplazan de sus comunidades a la región cercana y los migrantes que se desplazan a las grandes ciudades. Ellos ocupan en estos momentos 3 veces la población de las comunidades originales, ¿ya? Que están asentadas en las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Esa es mi apreciación. No hay datos estadísticos. Esto es la información de ellos, que lo entienden y porque se relacionan todavía con sus migrantes. Lo que ocurre es que los hijos y los nietos ya adquieren otra identidad, y ese ciertamente también es un problema. Bueno, hay migración cercana y se mantiene culturalmente, viven distantes de necesidades. ¿Por qué? Porque se adaptan fácilmente a esas regiones cercanas, la reocupan. Después de haber sido despojados de ellas, la están reocupando. Y hay una población masiva, ¿no? Por ejemplo, toda la región surandina de Puno. Pues Puno, la ciudad, como Juliaca, que son 2 grandes ciudades, están pobladas pues de aymaras y de quechuas, ¿no? Toda la extensión que ha tenido Juliaca en los últimos años, que es una ciudad gigantesca en estos momentos, está poblada por quechuas y aymaras. Pero también se han desplazado hasta Arequipa, que está en la costa o cerca de la costa, ocupando grandes de sus extensiones. Y otras ciudades como Moquegua y Tacna están ocupadas por los aymaras y también los quechuas, pero sobre todo los aymaras que dominan el sur andino, como recuperando esos espacios. Pero hay también las poblaciones originarias migrantes hacia otras grandes ciudades, ¿no? Y estoy hablando sobre todo de las capitales, como puede ser la ciudad de Lima, como puede ser también las ciudades de Chiclayo al norte o la misma ciudad de Arequipa hacia el sur.
Esas son grandes ciudades, o también en Piura, o también en Trujillo hacia el norte. Entonces, en esas grandes ciudades, las poblaciones originarias, sea de los Andes o sea de la Amazonía, comienzan a sufrir otros problemas. Allí hay una distancia de sus identidades, ahí pierden sus identidades, ahí los hijos que nacen comienzan a perder su sentido comunal, su sentido de solidaridad familiar, su organización familiar comunal. Entonces se tienen que adaptar a la nueva situación, y la nueva situación es consumismo, entrar al consumismo, a la sociedad de mercado, muy europea, pero que los europeos lo han ido dejando de lado, muy norteamericano hoy día. Entonces, esa sociedad de consumo los va dominando y cada vez más les va haciendo perder su identidad, ¿no? Entonces, ahí hay, ellos ocupan las periferias de la gran capital, masivamente, más del 50% de ciudades como Lima, que tiene 12, 13 millones de habitantes, sumando el millón de amigos venezolanos que ha llegado, la mitad de esa población son de migrantes de distintas partes del país. En estos momentos, y esa mitad de la población, desgraciadamente, no tiene servicios públicos importantes como el agua, el desagüe o la electricidad. Entonces, en esas condiciones, tienen que trabajar para las empresas o para la informalidad o la economía popular, como refiere la amiga Gladys, y entonces en esas condiciones han tenido que enfrentar el COVID-19. Y entonces ahora sí, paso a hablar brevemente también del COVID-19. ¿Cómo ha llegado el COVID-19 en las comunidades y rondas, ¿no? En primer lugar, a los Andes, en los Andes en estos momentos recién está llegando. Fíjense, después de 4 meses y medio, el COVID-19 está llegando a los Andes. Ha habido como una barrera en las montañas de los Andes para que el COVID no ingrese, pero ya ingresó y en estos momentos está produciendo muchas muertes. Entonces, Arequipa ha sido el ejemplo más trágico en los últimos días. Hace 2 semanas, una semana, explotó el servicio del sistema de salud y entonces de Arequipa a Puno está muy conectado y Cusco, que es la capital de los incas, de los quechuas, también ha comenzado a explotar el servicio de salud. Entonces, esos efectos buscaron ser controlados de alguna u otra manera con el decreto legislativo 1489, que habla de la lengua y de la situación especial de las comunidades con las que hay que tratar, pero no, todo esto es más una norma en proceso de aplicación que una realidad. Entonces, el virus no respeta normas, el virus no acepta decretos de urgencia, no acepta normas constitucionales, el virus rompe todas esas barreras, ¿no? Y el virus depende de la persona. Entonces, la persona y su cultura son los que han tenido que hacer frente. Y las comunidades han tenido que refugiarse. Y felizmente, por lo menos en el sur, las comunidades han conseguido refugiarse todavía. Yo he estado llamando a mis amigos de las comunidades aymaras de Puno para preguntarles cómo estaban. Y justamente ayer me han confirmado por lo menos que no hay muchos casos en las comunidades. En la ciudad de Huancané, que es como la localidad, la capital de la provincia, allí sí hay casos, pero en las comunidades no se conocen mucho, felizmente. Sin embargo, en una ciudad grande cercana a ellos, que es Juliaca, sí el sistema ya colapsó. Entonces no tienen que llegar a Juliaca, muchos dependen de Juliaca, pero no tienen que llegar para mantenerse. Esa es un poco la situación. O sea, aislarse, mantenerse en su cultura, diferenciarse de esa homogeneización de la que se suele hablar, esa es la clave, a partir de la experiencia que están viviendo ellos. Las rondas campesinas siguen lo mismo. En el norte de Cajamarca, en Cajamarca, en el norte del Perú, las rondas campesinas pusieron un freno, fueron una barrera, pero ya en estos momentos ya no lo pueden controlar. El COVID ingresó y entonces lo único que pueden establecer son las reglas de aislamiento social. Y acá no prima las fuerzas policiales ni las fuerzas armadas, priman las rondas campesinas. Ellos establecen la disciplina. Igual en las comunidades campesinas de los Andes, son ellas las que establecen las reglas. En las comunidades nativas, la experiencia fue terrible. A 15 días de declararse el estado de emergencia, las comunidades sufrieron todos los efectos del COVID-19. Llegaron. ¿Por qué llegaron? Eso es lo que no entendemos y eso está en estudio. El ambiente cálido de esta zona haya propiciado la expansión con mucha facilidad. En cambio, en los Andes se demoró, ha habido como una barrera para que llegue el COVID y se adapte. Pero en los Andes el COVID se extendió con una facilidad increíble. Un alcalde que fue a repartir víveres a una comunidad y los comuneros que en un principio se habían cerrado sus fronteras,
por los víveres se dieron el paso y se contagiaron el 80% de la comunidad. Y no solamente es esa comunidad, tengo información de muchas comunidades del norte donde he trabajado que también han sufrido los efectos del COVID-19, del contagio, de esa manera. Entonces, ahora lo han cerrado plenamente y lo que han hecho, como mencionaba nuestra colega de Guatemala, han comenzado a aplicar su medicina tradicional para hacerle frente y felizmente no están muriendo muchas personas. Bueno, también a nivel de estas comunidades, el decreto legislativo 1489 comenzó a estar presente y un decreto de urgencia 071-2020 también se sumó con un presupuesto especial de 74 millones. Las rondas nativas siguieron el ritmo de las rondas campesinas y con ello más o menos se tiene el panorama de estas comunidades. Tengo dos diapositivas últimas y esta es la penúltima, voy a tratar de ser muy breve por razones de tiempo. El COVID-19 en estos pueblos migrantes. En los pueblos migrantes de la región cercana, el problema ha sido de adaptación. Ellos no sufren, han sufrido el contagio, pero tienen la posibilidad de retorno y de protección de su propio medio. Pero en cambio, en los pueblos migrantes de grandes ciudades, allí no solamente no ha habido protocolo, sino que ellos son invisibles. Ser invisibles significa que ellos no importan en las políticas nacionales. ¿Y cuáles son los efectos? Mayor pobreza y olvido, sin posibilidad de retorno. Y ustedes se imaginan, sin agua, sin luz, sin desagüe, sin las posibilidades de lavarse las manos, el virus se ha propagado y ellos son los que más han sufrido los efectos en términos de muertes. Entonces, frente a esto, el balance y la proyección, y con esto voy a acabar. En términos de balance, los pueblos originarios tienen posibilidades de resistencia en sus propios territorios. Esa es mi mayor apreciación. Eso lo pensé desde un inicio porque, como mencionó la colega de Guatemala, la de Susul, fue posible que históricamente ellos hayan persistido a grandes catástrofes, y entre ellos con la propia conquista española, en términos de los daños que sufrieron, y de la misma conquista de la República, que no ha tenido en cuenta sus identidades para el desarrollo, para una propuesta de desarrollo diferente en nuestros países. Entonces, ese es un primer punto. Y el otro es que los pueblos originarios viven el efecto mayor de desastre en sus espacios migrantes. Cuando han migrado, los migrantes son los que más sufren y esto ocurre en las grandes ciudades. Y por último, ¿cuál es la proyección de esta situación a nivel de las comunidades? En primer lugar, yo pienso que hay que consolidar la organización comunal en sus territorios. Ahí está la clave. O sea, la agricultura, la ganadería o las actividades extractivas de la Amazonía son la base para pensar que estas comunidades tienen un gran futuro. Y el gobierno, los gobiernos republicanos, los gobiernos latinoamericanos tienen que mirar ello. Y ahí apuntar a dos puntos, ¿no? La gestión de gobierno que ellos tienen gran capacidad de gobierno histórica, esto no es nuevo. Yo lo he conocido, me sorprendió mucho cuando lo conocí en el año 88 y lo he ido siguiendo, y es muy importante que ellos puedan manejar sus propios presupuestos. Y el tema de la justicia es lo que yo más he estudiado, y tienen una gran capacidad de resolución de conflictos al interior de cada comunidad, y si hubiera corrupción, ellos tienen capacidad de resolver esos conflictos. Y por último, hay que demandar una mayor atención de las autoridades regionales o centrales respecto a lo que significa estas comunidades y sus migrantes, ¿no? Las comunidades en términos de un presupuesto autónomo, para mí ese es el punto en el que hay que orientar los pedidos, y por otro lado para sus migrantes, mejores condiciones de vida si es que los necesitan como asalariados para el desarrollo de la economía de estas grandes ciudades sobre todo. Bueno, con ello solamente decirles muchas gracias y disculpen si me he pasado algún minuto. Muchísimas gracias, Antonio, por sus palabras. Y pasamos a la tercera exposición. Elsie Curuinca es abogada, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y diplomada en Reconocimiento y Protección Jurídica de los Derechos de la Infancia Indígena. Académica, investigadora y autora de diversas publicaciones en las áreas de interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas. Es asesora también de organismos nacionales e internacionales. Paso la palabra a Elsie Curuinca. Mari Pulamñen y Elsie Curuinca Piñén. Buenos días a todos y a todas.
Muy buenos días también especialmente a Lamien José, a Paulina Latorre. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy desafiante el tema que hoy ponen sobre la mesa, derechos humanos, pueblos indígenas, pero sobre todo en un contexto de monoculturalidad y de pandemia. Así es que, bueno, intentaré abordar todos esos temas, sobre todo agradeciendo un poco que me tocó en tercer lugar, entonces muchos de los temas que han conversado ya puedo saltarlos. Y bueno, quisiera partir haciendo referencia a la importancia de pensar un derecho internacional de los derechos humanos, pero desde un enfoque postcolonial. ¿Por qué comienzo de esta manera? Me parece importante no olvidar, si vamos a hablar de derechos humanos, del rol que ha tenido la colonización en la creación del derecho. Por lo mismo, me parece que categorías como Estado, nación, territorio e incluso derecho internacional de los derechos humanos no pueden estar ausentes del debate, de la conversación que hoy tenemos. Estos conceptos no pueden pensarse solamente bajo los cánones tradicionales, pues la pandemia, el COVID-19, no llega en un escenario ideal de ejercicio de derechos. Hay una situación estructural preexistente de discriminación, de marginación y de pobreza multidimensional, en la que se encuentran los pueblos indígenas de Chile, pero también del resto de la región. En ese sentido, esta pandemia ha venido a profundizar las brechas existentes y a develar con mayor fuerza aquellas situaciones de violencia estructural que afectan a los pueblos indígenas. Hoy día, en este minuto, en territorio panamazónico, están muriendo niñas, mujeres, que solo tienen una mascarilla de hojas para protegerse del COVID. Y que además de escapar de la pandemia, tienen que escapar, por ejemplo, de los madereros. En Ecuador, hoy, están criminalizando a autoridades tradicionales que han ejercido y que ejercen su jurisdicción propia. En Colombia, hoy, líderes indígenas no saben qué es peor, si la pandemia o estar en medio de un proceso de paz inconcluso. En Chile, hoy, tenemos Lamien privados de libertad en huelga de hambre, tenemos un Machi privado de libertad con más de 90 días en huelga de hambre, porque entre otras razones no se ha respetado su derecho a ejercer sus prácticas tradicionales, de volver a su rego en tiempos de pandemia y con ello desempeñar su rol en los LOF, con los LOF, para el necesario restablecimiento del equilibrio comunitario. En este contexto, me pregunto, ¿qué podemos esperar entonces del derecho internacional de los derechos humanos? Pues bien, creo que muy poco, si solo enfocamos el problema, y como lo hemos discutido hoy, desde la teoría jurídica convencional. Necesitamos replantearnos los cimientos mismos del derecho. El derecho puede seguir legitimando prácticas hegemónicas, puede ser un arma de doble filo entonces. Anthony Ange ha trabajado sobre el derecho internacional como un instrumento legitimador del colonialismo. Según él, esta relación ha sido encubierta por enfoques convencionales sobre la soberanía estatal. Desde ese enfoque, el derecho internacional no solo ha facilitado la colonización, sino que además surgió como fruto de esos fenómenos. Ese autor, como tantos otros autores, ha cuestionado parte importante de la academia porque desde ahí se ha construido una visión del derecho internacional entre estados soberanos con una misión civilizadora frente a los estados no europeos. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso no debemos reflexionar críticamente acerca de las oportunidades y de los costos que los pueblos indígenas asumimos cuando articulamos nuestra demanda bajo el lenguaje de los derechos humanos? Y digo esto porque si nos apropiamos del lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, no debemos perder de vista que para la comunidad internacional e incluso para los propios órganos internacionales de derechos humanos, y digo esto saliendo recientemente de uno de ellos, es mucho más cómodo proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas en el lenguaje de los derechos humanos, en lugar de hacerlo desde nuestro derecho propio.
En este sentido, si bien el derecho internacional de los derechos humanos puede contribuir efectivamente a tensionar el paradigma liberal de los derechos humanos al hacer mención o al reconocer el derecho, por ejemplo, a la autonomía o a la libre determinación, también puede ser dúctil a la continuidad del poder y la persistencia de paradigmas hegemónicos. Un ejemplo de ello es la consagración del derecho a la consulta libre, previa e informada, de este deber que tienen los estados de consultar a los pueblos indígenas cada vez que existe una medida legislativa o administrativa susceptibles de afectarles directamente. El fin de esas consultas, según establece, por ejemplo, el Convenio 169, es llegar a un acuerdo o a un consentimiento, pero en la práctica no existe el derecho a veto. Entonces, pareciera que hay buenas razones para detenernos en el siguiente punto, y aquí cito a Roger Merino. Más allá del mero reconocimiento, lo que se requiere es una transformación de las estructuras político-legales, y como una transformación de esa naturaleza no puede hacerse desde el mismo derecho, lo que tenemos como consecuencia es que la decolonización del derecho requiere necesariamente la transformación del Estado. Esto no es menor considerando que estamos a puertas en Chile a un proceso de reforma constitucional donde tendremos que evaluar los mapuches si somos parte o no. A modo de ejemplo, en varias constituciones de América Latina se reconocen constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la Constitución de Bolivia se reconoce el Sumacamaña y en la Constitución de Ecuador se reconocen los derechos de la Pachamama. Pero cuestionamos un poco este punto. ¿En qué quedan estos derechos en países o incluso en una región donde el modelo económico se basa en el extractivismo? U otro ejemplo, en otras constituciones se reconoce la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Pero ¿qué pasa con los recursos del subsuelo? Eso no se reconoce. Entonces volvemos al concepto, a la asimilación, a este indio que reclama su tierra, pero no se le reconoce como naciones indígenas con derechos territoriales integrales. En ese sentido, me parece que hay buenas razones para repensar los paradigmas que determinan el sistema jurídico hegemónico. En este sentido, como pueblo mapuche, como conglomerado político, hemos identificado, yo me pregunto, aquellas estrategias y mecanismos colonizantes que siguen perpetuándose a través de la homogenización. Y en este punto me permito hacer vínculo con una reciente sentencia dictada a propósito de la salud del Machi Celestino, de la solicitud de salida al Rehue durante el tiempo de pandemia, y que fue por supuesto denegada. A partir de esa sentencia es posible sostener que uno de los lugares donde las estrategias de asimilación siguen legitimándose de forma escabrosa es a través de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales chilenos. Con el razonamiento de ese tribunal y considerando los diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, nuevamente me pregunto, ¿en qué manos estamos dejando decisiones jurídicas, sociales y políticas que se adoptan? ¿Acaso los jueces y las juezas son las personas, las superpersonas llamadas a hacer los cambios que necesitamos? Me pregunto, ¿son ellos los que utilizarán el derecho como una herramienta de emancipación? Me parece importante reflexionar sobre este punto, así como también acerca de la forma en que el pensamiento acerca de la sociedad, el derecho, el poder, son reproducidas a través de las sentencias judiciales. En otros términos, y acá me permito citar a Jeremy Waldron, cuando una decisión de política fundamental es tomada por una institución cuyos miembros no son elegidos, ni por lo tanto rinden cuentas al resto de la sociedad, se pierde algo desde el punto de vista democrático, incluso aunque el resultado sea beneficioso para la democracia. En el fondo, si sabemos que en materia de reconocimiento y de ejercicio de los derechos del pueblo mapuche existe un profundo desacuerdo con el Estado, o al menos con una parte de la sociedad chilena, ¿dejaremos que esa discusión se dé en la comunidad jurídica de los jueces? ¿Permitiremos que nos sigan expropiando de nuestra visión del derecho para que se ponga en manos de ellos la definición? ¿Para que cuando hagan uso del término derechos humanos lo hagan con toda la carga ideológica que tienen detrás? ¿Qué podemos hacer?
Y aquí las opciones son muchísimas, o quizás ninguna. Fortalecer nuestro derecho propio, apostar por la interlegalidad, y mientras tanto, ¿qué? Bueno, por ahora, si decidimos jugar con las reglas de los derechos humanos, me parece que solo nos basta mencionar tratados. La interpretación que se haga de las normas contenidas en esos instrumentos es fundamental. Es muy riesgoso quedar a merced de la interpretación que hagan los tribunales chilenos. Es muy probable que sigan reproduciendo su visión monocultural en las sentencias que dicten. Entonces, ¿no habrá que buscar abrir nuevos caminos para alcanzar un diálogo intercultural de derechos humanos? ¿Dónde o con quiénes, me pregunto, podremos generar esas nuevas alianzas? Por otro lado, es verdad, no podemos dejar en manos de los tribunales chilenos decisiones que son políticas. Sin embargo, mientras esto siga ocurriendo, los jueces y juezas están mandatados a interpretar y aplicar las normas de acuerdo con los estándares de derechos humanos vigentes y que han sido claramente establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la doctrina. Cuando los jueces invocan normas internacionales de derechos humanos, la interpretación que hagan debe ser siempre de la siguiente forma. Primero, pro persona. Si el objeto y fin de los tratados de derechos humanos es la protección de los derechos humanos, la interpretación de las normas debe ser siempre pro persona. Esto significa que debe hacerse buscando el sentido más favorable para las personas, y que precisamente en el caso de los pueblos indígenas tiene una dimensión individual y colectiva. La interpretación además debe ser dinámica. La interpretación que se hace de las normas de derechos humanos debe hacerse en el sentido más acorde al momento de la interpretación, de manera evolutiva. Y además, la interpretación debe hacerse de forma integral. Las fuentes del derecho internacional se influyen recíprocamente. No se puede aplicar, por ejemplo, el Convenio 169 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desconociendo los demás tratados internacionales vigentes que se han aprobado y le complementan. En el fondo, si bien los mapuches tenemos desafíos y estos se ven acrecentados frente a un Estado vulnerador de derechos humanos, no hay fundamentos legítimos que avalen que los derechos humanos se sigan interpretando y aplicando desde una visión monocultural. Para terminar, me parece que hay fundamentos suficientes para sostener que hay que hacer Mapuche Rock Reform sobre este punto. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Elsie. Y bueno, daremos inicio ahora a una ronda de preguntas. La idea, né, es que pueda ser un diálogo, né, con los y las panelistas, y creo que se abre aquí el chat. Aquí. Para escribir preguntas. Mientras nuestros participantes van, né, formalizando as perguntas, quisiera destacar alguns pontos, né, muito interessantes que han sido tratados ao longo desta manhã. Né? Por exemplo, nas palavras de Gladys, né, encontramos a importância, né, do papel que juega, né, as rádios comunitárias, assim também como se vão estabelecendo redes, né, para a economia popular. Também quisiera destacar en las palabras de Antonio Peña, la invisibilidad de los pueblos migrantes en las grandes ciudades, ¿no? Y también destacar cómo el COVID afecta, ¿no? De una forma diferenciada esos pueblos migratorios, ¿no? Cuando se encuentran en estas grandes ciudades. También destacar las posibilidades, né, que encontram os pueblos originários de apresentar resistência em seus próprios territórios, né, frente ao Covid. E em las palavras de nossa terceira expositora, quisiera subrayar uma pergunta que me parece muito interessante, né, que é que esperamos de el derecho internacional, né, de los derechos humanos. Entonces, repensar, né, replantear como se ha ido estabelecendo,
né, este direito internacional de los derechos humanos, né, e como isso requer também repensar, né, uma transformação do próprio Estado, né, da própria ideia, né, de direitos humanos. Se pode escrever, Ítalo, as perguntas já? Hola, sí, pueden escribir sus preguntas a través del chat o a través de preguntas y respuestas, que es un icono que aparece abajo. Eu quisiera realizar uma primeira pergunta a mis companheiros e companheiras. Eu sou brasileña, como podéis notar por mi acento. Quisiera saber vuestra opinión de lo que viene pasando en Brasil, porque para mí es terrorífico, né, lo que viene ocurriendo, y he encontrado algunas respuestas a lo largo, né, de las exposiciones, por ejemplo, esa posibilidad, né, de realizar uma luta desde o interior da própria comunidade, né, obviando a ausência, né, porque no caso de Brasil é que não existe uma orientação, não existe nem Ministério de Justiça, né, não existe ministro, né, de Justiça, perdão, de Saúde, né, aí. Então, aqui não existe nenhuma orientação, né, desde o governo central. Então, sim, existe uma resistência, né, por parte das comunidades. Mas também estamos verificando que há uma afetação brutal, né, de los pueblos, né, por el COVID. Então, quisiera saber vuestra opinião, né, sobre o que viene passando em Brasil, né, vuestra perspectiva, bem personal mesmo. Pues de manera breve, yo me acuerdo del año pasado que salió en agosto una gran marcha de mujeres amazónicas y que iba en paralelo entre que estaban reclamando la autonomía de sus tierras y una de las respuestas del gobierno fue el incendio de la Amazonía. Entonces creo que pensar la situación de comunidades indígenas obliga y requiere retroceder o fijarse en el momento crítico por el cual se estaba atravesando. Hubo también así, yo creo que generó muchísima, no solo opinión, sino también solidaridad y bastantes campañas de solidaridad, esta gran caminata y marcha de mujeres amazónicas y posteriormente al incendio de la Amazonía y no únicamente en Brasil, sino también en Bolivia. Creo que esa situación no se puede soslayar. Creo que también sirve para explicar las condiciones en las cuales las comunidades quedaron en primera. Y luego creo que Aynton Krenak, también estuve con él en un foro, un muy interesante sabio y filósofo amazónico. Y pues él comentaba y lo decía con palabras claras, estamos asistiendo a una forma de genocidio silencioso para con las comunidades. Pero de nuevo, hoy día están los presos políticos mapuches reclamando su libertad por la defensa de su tierra. Hace un año estaban las mujeres reclamando el cuidado y el respeto de su tierra, que digamos, la noción de tierra no es una visión técnica que se posee en el aparato jurídico o incluso en el aparato económico. Entonces creo que hay que fijarse en ello. Yo eso quisiera decir y creo que es pues bastante lamentable para todas las sociedades, pero creo que el golpe de haber quemado la Amazonía está jugando en contra en este momento. Gracias, Gladys. Hay dos preguntas aqui do público. A primeira é de Luiz, que disse assim: Olá a todos, e minha pergunta é: como é possível a nível regional e a nível internacional diminuir a fecha discriminatória, né, respeito dos povos indígenas? E como isto afrontaria a problemática existente na Araucanía? As perguntas se podem ver em perguntas e respostas. Olha só o pinchar. Não sei se alguém quer, quem gostaria de responder? Ele hace a todos os painelistas.
Empezamos con la pregunta. Ya. Si me das ahí unos minutos para responder a la pregunta de Luis, pero antes de responder parte de tu pregunta sobre Brasil. En primer lugar, el tema de Brasil es muy interesante porque parece ser de que se ha ido extendiendo también con un poco de demora el COVID a las comunidades amazónicas porque están más alejadas. En el caso de Perú, en la Amazonía, de Iquitos empezó, primero explotó la ciudad de Iquitos, pero la zona urbana. De la zona urbana dependen mucho las otras zonas urbanas pequeñas de la Amazonía. Y entonces de allí se han contagiado. Y después se han contagiado las comunidades. Así ha sido el circuito. Y eso debe haber pasado en Brasil, y eso es lo que está ocurriendo por lo que es lento, más grande, la Amazonía brasileña. 7, 8 veces más grande que la del Perú. Entonces, lo que yo interpreto es, en primer lugar, que la población originaria no ha sido consciente del desastre que iba a llegar. Entonces, esa es una negligencia de los gobernantes y de los líderes también comunales. O sea, los líderes no han estado alerta a lo que se venía. Es la peste que está llegando, es como una ola gigante que va llegando y que tarde o temprano termina por avasallar a la población. Entonces, hay una grave responsabilidad de los gobernantes, que no se trata de normas ni nada por el estilo, son de acciones. Y la otra es de los propios líderes y la propia población. La única solución, Bárbara, para tu país, y yo creo para la Amazonía peruana como de los Andes, es aislarse. Nada más que aislarse. No hay que recibir ayuda del gobierno. Yo sugeriría, porque estas poblaciones originarias pueden vivir sin la conexión con el gobierno. Entonces es mejor aislarse completamente. En 15 días pueden liquidar el virus y utilizar, ellos tienen el matico y otras medicinas tradicionales en la Amazonía del Sur, en la Amazonía, que permiten su defensa. Y yo tengo la experiencia de los candoches, me escribieron hace poco, denunciando problemas de gobierno que había a nivel de salud y también de los defectos que tienen de su centro de salud. Sus centros de salud son una catástrofe, porque no tienen cadena de frío. Ese es el primer elemento clave en el sistema de salud en la Amazonía. Entonces fracasa y por eso es mejor utilizar sus medios alternativos, que tienen su medicina tradicional, aislarse y no conectarse y no permitir que llegue tampoco la ayuda, inclusive desde la ciudad, si es que no quieren que reciban, como decimos nosotros, de yapa el COVID-19. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Hay que verlo con esperanza. Los pueblos originarios yo creo que pueden sobrevivir. O sea, quienes conocemos las poblaciones in situ, ellos pueden sobrevivir en sus espacios, pero donde no pueden hacerlo es en la ciudad. Las poblaciones originarias, migrantes, ellos están muy limitados y ahí la violación de los derechos fundamentales aparecen evidentemente. Solamente los derechos económicos y sociales son una gran transgresión de violaciones en los que que son inaceptables, ¿no? Eso se puede vivir en Santiago con toda seguridad, se puede vivir en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Guatemala, en México. Esa es una gran desgracia que sí hay que enfrentar y hay que tomar con mucha seriedad el tema en estos momentos, en estos tiempos de pandemia. Y contestando a Luis, justamente el tema de la discriminación ocurre allí. No ocurre en las poblaciones originarias, en sus espacios originarios. No, ahí no hay problemas de discriminación. Yo les hablaba de la migración regional. ¿Cómo migran al espacio regional? Ellos han tomado posesión de esos espacios. En Puno, los conozco, he viajado y sigo viajando a ese lugar constantemente. Es una región muy próspera, histórica, de mucha fuerza alrededor del lago Titicaca, igual que Bolivia. Y conozco también el norte de Chile, que tuve oportunidad de estar en Iquique hace poco tiempo, y me sorprendió la presencia aymara muy fuerte. Ellos están ocupando su espacio. Ese es su espacio histórico. Y entonces allí no hay discriminación cuando ellos ocupan su espacio. Ellos comienzan a ser mayoría, no son minorías. Entonces, como son mayorías, no hay ningún racismo, no puede haber un racismo, porque ese grupo mayoritario puede oponerse al que se considere un blanco privilegiado, por ejemplo. ¿Ya? O un afrodescendiente también adaptado a ser blanco, porque a veces chocan los grupos étnicos en forma a veces contradictorias. Pero lo más probable es que en esos espacios no ocurra la discriminación.
La discriminación ocurre desde el gobierno central y desde los propios gobernantes en los espacios donde ellos dominan. Entonces, desde los espacios donde dominan, hay muchos problemas en la educación, en la salud, en la justicia, en todas las actividades de gobierno. Entonces, ahí es donde hay que enfrentar la situación. Por ejemplo, el tema de la educación universitaria, ¿no? ¿Dónde están las mejores universidades de Chile? ¿Ah? ¿Dónde están las mejores universidades de Sudamérica? ¿Dónde están las mejores universidades de Centroamérica y de Norteamérica? ¿Lo tienen las poblaciones originarias? No, esa es la desgracia. Ese es el punto de violación de derechos fundamentales de la que hablaba Elsie. O sea, esos son los problemas que hay que enfrentar. Pero eso se hace de otra forma. En los espacios donde están las comunidades, ellos deberían tener sus propias universidades y no las tienen. Las universidades que le trasladamos son las universidades típicas europeas o norteamericanas, bajo un modelo completamente diferente al modelo de la raíz que tienen ellos, al modelo más de la familia o tradición jurídica del derecho civil, del derecho europeo, no de la familia o tradición jurídica del derecho originario o indígena. Entonces, ahí están las raíces. Si logramos comprender ello, yo creo que vamos a superar los problemas de discriminación. Ahora, y otra cosita, con esto termino. En Europa no se ha superado el problema de la discriminación. Por más que se sancione, yo he vivido varios años estudiando en Europa y yo he sentido que allá soy menos discriminado que en mi país. Esa es la gran contradicción. Es una increíble contradicción. Pero allá hay otra forma de discriminación. El migrante no es de allí. Entonces, ellos quieren que tú regreses, no que te quedes en Europa o en Norteamérica. Es diferente. Norteamérica es de poblaciones originarias que ha sido ocupada por migrantes europeos. Pero en Europa, ellos tienen una política de lucha contra la discriminación, pero siguen siendo también discriminadores. Y llevan por dentro la discriminación entre ellos, entre países europeos. Es todo un tema muy difícil, ¿no? Pero ahí lo podría dejar planteado. Por favor, Elsie. Muchas gracias. Solo complementar brevemente un poco respecto de Brasil. Me ha tocado trabajar harto con comunidades afrodescendientes e indígenas de Brasil, y ese es un muy buen ejemplo respecto de cómo COVID llega a una situación estructural de violación de derechos humanos. Por una parte, es difícil para estas comunidades hoy día aislarse cuando hay una situación de extractivismo que prácticamente las saca a la fuerza, genera un desplazamiento forzado muy grave. Cuando el COVID hoy día está llegando a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, es una preocupación real por las organizaciones. Pero también ellas están muy empoderadas, como bien decía Antonio. Yo he podido ver cómo están utilizando mecanismos tradicionales para poder resguardarse, y efectivamente en ese sentido, en la medida de lo posible, cuando se aíslan de la otra sociedad, están más protegidas, pero el tránsito con aquellos que han tenido que emigrar y que quieren retornar a sus territorios por una cuestión práctica, que están quedando sin trabajo en las ciudades, sin educación, esto ha golpeado a todos los países, genera nuevos contactos. Entonces es un escenario mucho más complejo desde el punto de vista práctico, más que teórico, diría yo. Lo que nos pasa a muchos de nosotros. Yo tengo familia yo estoy aquí en Santiago por razones del estudio del doctorado, pero tengo familiares que vinieron acá a Santiago a buscar una mejor opción de vida sin estudio. Por esta situación se tuvieron que volver al campo, a Huichahue, en la Araucanía, a 11 kilómetros de Padre Las Casas, y los tuvieron que recibir. O sea, no había otra opción. La Ñuque no recibe, entonces en la práctica es mucho más complejo. Pero aún así estos pueblos tienen los mecanismos para fortalecerse, y yo creo, en relación a la pregunta de discriminación, pasando al segundo punto, a la segunda consulta, me parece súper interesante el poder preguntarnos por las brechas, por cómo disminuir esas brechas, y creo que el fortalecimiento organizacional, el primero mirar para adentro de las propias organizaciones, qué está pasando en contexto hoy con nuestro derecho, y cómo estamos dejando que soluciones políticas se estén quedando en manos de tribunales de justicia, requiere una revisión.
No puede ser eso, porque como señalaba brevemente en mi ponencia, los tribunales de justicia van a reproducir la lógica monocultural con la que estudiaron. Yo tuve la suerte de salir de la Universidad Católica de Temuco, que hoy día organiza esta actividad, pero no es suficiente estudiar en el Wallmapu si es que no hay una interculturalidad de fondo, si es que los abogados que hacen clase, los académicos discuten temas de derechos indígenas, si es que la interculturalidad se vive, no se predica, digamos, eso. Muchísimas gracias. Quisiera realizar una pregunta para los tres panelistas también, que es en el siguiente sentido. ¿Cuál es el mayor obstáculo para la implementación de sistemas de justicia comunitaria y de derecho propio dentro de los estados latinoamericanos? Yo quisiera intervenir porque me tengo que retirar ya en un momento. Según mi horario, tendríamos que estar terminando ya y tengo que tomar un bus, y ahora que por tiempos de pandemia uno no puede, uno planifica todo muy bien. Así que yo quisiera finalizar agradeciendo pues la invitación, y creo que una de las mayores dificultades, bueno, hay varias, son múltiples, estas dificultades que impiden en el ámbito de los aparatos de justicia la expansión de estas formas comunales de autorregulación y de formas de justicia comunitaria. Sin embargo, yo quiero dar cuenta que varias de las dificultades de la vida cotidiana, de la vida política al interior de las comunidades indígenas, se dilucidan, se estudian y se resuelven en las comunidades, en las propias comunidades. Asuntos como problemas de límites de tierras, asuntos de agua, asuntos de separación de familia, digamos, en una serie de órdenes de donde no están estas clásicas y canónicas divisiones del derecho liberal. Eso ha hecho también que el mismo sistema de justicia ordinario no esté colapsado. Cuando pasamos por un proceso de reforma constitucional en un paquete de 23 artículos en el 2017 y 2018, yo hice parte de la comisión asesora a la articulación de comunidades y de autoridades indígenas, mayas, garífunas y xinca, y fue un muy potente proceso de discusión con los magistrados, con los abogados no indígenas, y también con los abogados de las cámaras empresariales, donde se ponían en juego una serie de visiones, porque incluso las nociones de los defensores de derechos humanos o de abogados de derechos humanos no alcanzan a una comprensión y tienen una serie de límites para la comprensión del derecho comunitario. Entonces, es importante estudiarlo, pero para quienes hemos vivido dentro de comunidades, conocemos de esa potencia y también de la capacidad que tienen las comunidades de encontrar una serie de acuerdos y tensiones. Entonces me estoy refiriendo a algo que ocurre en Guatemala, que son los acuerdos y convenios de coordinación que se dan de hecho, y que dependiendo de algunos funcionarios, pero con una activa negociación política de las autoridades comunales, se logran establecer algunos acuerdos de coordinación. Por ejemplo, si hay un caso que las comunidades ya están regulando, que ya están resolviendo, y como sucede, digamos, no es justo, no es político, no sería real esencializar, digamos, las relaciones de poder al interior de las comunidades. Entonces, en algunas oportunidades, algunas personas que están resolviendo y dilucidando sus conflictos con las autoridades comunales, buscan a un abogado, y el abogado, esos que abundan, estos abogados que andan por ahí, y los llevan y sacan esos procesos para llevarlos al derecho oficial. Entonces, lo que hay es una repetición de formas de resolución. Entonces, las autoridades comunales, en mi pueblo por lo menos, desde hace ya varios años, como 20 años, han llegado a acuerdos de coordinación. Si un caso lo está llevando la autoridad comunal, no se puede llevar a la autoridad judicial ordinaria. Y al mismo tiempo, si hay un caso en la vía judicial ordinaria,
las autoridades comunales pueden acompañar, pero no participan. Y eso no es declinación de competencias, que es como se quiso plantear, más allá de que decían, bueno, no, es que las comunidades indígenas solo pueden resolver problemas de gallinas o de animales, y eso es falso. Las comunidades resuelven problemas de límites de tierras, de cuidados de agua, de manera compleja. Entonces, ese proceso de acuerdo tenso, no podemos decir que esto pasa, digamos, en la nada, porque los abogados perderían trabajo, digamos, los abogados que tienen sus bufetes perderían trabajo. Los jueces se creen la encarnación de la ley. Yo he trabajado con jueces en procesos de investigación social para, digamos, leer el contexto donde están juzgando. Y ellos dicen, bueno, es que yo hice un juramento y el juramento es hacer cumplir la ley. Entonces se juega ahí una serie de tensiones y de discusiones con los jueces o con los oficiales. Entonces, las comunidades indígenas, muchas han tenido la habilidad de negociar, de no dejarse arrebatar sus estructuras de justicia. Ahora bien, eso no se nombra de manera rimbombante, eso sucede de hecho y tiene que ver con la capacidad histórico-política que va a desarrollar cada una de las comunidades. Estas estrategias de coordinación en algún momento funcionan en un contexto, pero se interrumpen en otra, digamos, en los lugares donde ocurrió la guerra. Esto se está reconstituyendo porque la gente se está reconstruyendo después del genocidio. Por eso yo introducía esta metáfora de el archipiélago. Uno no puede tener un argumento general que es el que tiene la ley, digamos, un argumento general y un argumento universal. Cómo toca fuerza, cómo toca tierra ese argumento general y universal, tiene que ver y se va moldeando según las fuerzas y las articulaciones políticas en las geografías donde se asientan. Entonces, esas lógicas de acuerdos de coordinación y de separación, en algún momento de coordinación y en otro momento de escisión y de separación de poderes, creo que es interesante de mostrar y de dar cuenta. Y esto teóricamente ha sido trabajado, tanto, no solo por Silvia Rivera Crucicanqui, sino por René Zabaleta, que utiliza el concepto de abigarramiento para mostrar la existencia de dobles, triples o cuádruples sistemas jurídicos políticos existentes en un mismo territorio en tensión y abigarradas, superpuestas. Y eso sería la política. La política en nuestros países, sacándonos de las definiciones de quienes pensaron el Estado-Nación y la República como una abstracción y de manera metropolitana, en realidad en las comunidades eso sería la lucha política, eso sería la política, la tensión y el amoldamiento entre las estructuras comunales y las estructuras liberales, la capacidad de descomponer, la capacidad de alterar la fuerza universal de la ley y del Estado está en juego con estas estructuras políticas. Hoy lo vemos de manera mucho más dramática en la región del sur de Chile, queriendo descomponer la figura de propiedad privada, porque antes de la noción de propiedad privada vienen nociones de propiedad comunal. Y eso se actualiza en un conflicto bastante desafortunado y que duele para todas las comunidades del continente. Con eso yo quiero cerrar. Muchísimo gusto conocerles por esta vía. Muchísimas gracias a José Quidel por la invitación y pues les deseo que todo finalice bien. Muchísimas gracias y bueno, nos seguimos saludando. Gracias, Gladys. No sé si Elsie o Antonio quieren comentar la pregunta, porque ya estamos en el límite del tiempo. Sí, si gustas, Elsie, o tú quieres hablar primero, Elsie, como gustes. Vi que había una pregunta específica, entonces quizás como nos dividimos para poder responder, ¿no? ¿No alcanzamos? Yo creo que rápidamente sí, porque me da mucha pena también que son muy buenas preguntas. Si me ayudas, Antonio, con la anterior y yo respondo a la específica muy rápidamente. Ya, ¿cuál es la que está en el chat o la que hizo Bárbara? No, la que quieras, totalmente libre, Antonio. Ok. En primer lugar, de pronto, a partir de lo que tú has preguntado, Bárbara, ¿ya? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para la recuperación de los pueblos originarios en Latinoamérica?
yo pensaría más desde el Perú, me falta pensar un poco más Latinoamérica. Me he olvidado un poco de Latinoamérica en estos últimos años por los problemas que vivíamos en el Perú. Yo veo que los problemas que hemos vivido en el Perú lo están viviendo en Chile recién. Cuando escucho a Elsie hablar de el tema de los derechos humanos y el tema de la consulta previa, esos son problemas que casi lo hemos pasado nosotros. Nosotros tenemos una ley de consulta previa que no es buena, pero que ha frenado bastante los abusos. Entonces, Latinoamérica tiene que moverse de pronto en esa dirección. Tenemos que armonizar más los países para conocernos, los pueblos originarios, tenemos que identificarnos más. Entonces, ese es un primer punto que yo pensaría a tener en cuenta, ¿no? La integración de los pueblos originarios, sin rivalidades y sin mucha competencia. Por otro lado, a nivel de Estado, de cada Estado, yo lo que pienso son que las comunidades, los pueblos originarios tienen una gran capacidad de autosuficiencia y esa gran capacidad tienen que mantenerla. O sea, yo no he conocido, salvo algunas excepciones, de pueblos originarios que dependen de la ciudad, que dependen de las decisiones del gobierno. En la mayoría de las experiencias que yo tengo, inclusive de fuera del país, fuera del Perú, son de una gran capacidad de resistencia y de autosubsistencia. Yo creo que eso se debe consolidar. Ahí está el punto clave. Ahí está para mí el éxito. El futuro no es la ciudad. El futuro son estas comunidades. Entonces hay que mirar estas comunidades. Yo pienso que, por ejemplo, las universidades, el futuro no es la ciudad. Las universidades tienen que salir. Las universidades no se pueden quedar. O sea, estamos en una época del medioevo todavía creciendo con los burgos. Entonces, como era en Europa. Pero la misma universidad europea se está saliendo de Europa, ¿no? Y las mismas universidades norteamericanas están saliendo de Norteamérica, están queriendo conquistar nuestros países. Eso es un poco más transnacional, pero a nivel de nuestros países tenemos que salir de los espacios muy urbanos que tenemos. Entonces, por ahí hay el otro punto. Y por último, para terminar y mirando esa perspectiva de Latinoamérica y de los países latinoamericanos, tenemos que trabajar juntos desde el gobierno central. Bueno, yo no digo trabajar, yo no estoy en el gobierno central de mi país, pero lo miro como si fuera mi hijo porque desgraciadamente yo vivo de una u otra manera más dependiente de la cultura occidental que de la cultura originaria. Esa es otra realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo trabajo para una universidad o para universidades que enseñan cultura europea. Yo he estudiado mucho la cultura europea, el derecho europeo, yo lo conozco bastante bien todo lo que se enseña en la facultad, pero de lo otro que conozco, que son de la justicia y el derecho de las comunidades originarias, por ejemplo, casi no lo enseño muy poco. Entonces, yo dependo también y estoy inmerso en esta dependencia. Entonces, hay que mirar que hay otros espacios en los que se pueden reproducir nuevas maneras de pensar. Entonces, los gobiernos tienen que trabajar en eso. O sea, en estos momentos es un fracaso el gobierno peruano. En el gobierno central no ha cambiado de ministros, tiene un gabinete, y ese gabinete no ha conseguido la aceptación del Parlamento. Entonces tiene que cambiar de gabinete. Es una crisis política, es una situación coyuntural, pero es una crisis política seria. ¿Qué significa esto? Que no hay gobernabilidad. ¿Qué significa esto? Que este gobierno central, por más buenas intenciones y personas honradas que pudieron haber estado en su gestión, no ha podido trabajar con este país tan heterogéneo, tan complejo. ¿Y dónde está esa complejidad? En las poblaciones originarias. Entonces tiene que trabajarse con las poblaciones originarias y sus migrantes. Hay que trabajar, hay que mirarlo así, por lo menos en países como el nuestro. Estoy tratando de comprender más mi país y desde ahí yo les puedo decir, la clave es este gobierno central. Tiene que darle la posibilidad que estos grupos organizados puedan gobernarse y puedan controlarse. La corrupción no solamente es del alcalde y de la gente que está a su alrededor y del presidente regional, también son de los ministros y de todos los funcionarios públicos que tenemos. Cuando hay mucho dinero en estas situaciones, hay mucha corrupción. Entonces, lo que hay que hacer es que la población intervenga. Desde allí va a haber un cambio en esta situación de pandemia. Esa es mi apreciación en términos generales. Disculpen si no retomo, si hay oportunidad retomaré alguna de las preguntas que están en el chat. Elsie. Sí, respecto de la pregunta del uso del derecho internacional, si es una herramienta eficiente, creo que dice, sí lo es.
lo puede ser en la medida que hagamos un uso, creo, estratégico del derecho internacional de los derechos humanos, pero no es la única. No puede ser la única herramienta para esperar una efectiva promoción, reconocimiento, fortalecimiento de los derechos humanos. El apropiarnos, el resignificar, el abrir nuevos caminos, yo creo, nacionales, es fundamental, porque, bueno, por varias razones, pero por razones de tiempo, solo algunas. Los organismos internacionales de derechos humanos, y aquí voy a transparentar, yo vengo saliendo como abogada especialista de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana en Washington, son equipos, aunque autónomos en el caso de la CIDH, son equipos muy limitados en cantidad de personal, en cantidad de recursos, tanto Naciones Unidas como la OEA, son organismos creados por los estados. Entonces, mientras uno demanda de esos organismos muchas cosas, muchas actividades, y a veces se pregunta por qué no resuelven los problemas, a veces se pregunta por qué no hay una policía internacional que obligue a los estados a cumplir los derechos internacionales, mientras los estados también están disminuyendo, por ejemplo, recursos para que puedan actuar, para que puedan ir a territorios, cierran las puertas muchas veces para que los organismos internacionales puedan hacer visitas. Entonces, claro, es un uso bien estratégico, bien variado de las herramientas que brinda el derecho internacional, pero no puede ser el único mecanismo. Y ahí es el llamado a ver qué está pasando en las bases, en los territorios, porque este es un problema de regresión de derechos latinoamericanos. Esto pasa en Brasil, en Guatemala, en México, en Perú, o sea, los derrames de petróleo, o sea, eso ocurre en muchos países. Entonces no puede ser el sistema internacional el salto directo, porque si no pasa mucho tiempo entre medio y los derechos se siguen vulnerando. Eso. Bueno, lamentablemente tendré que cerrar la mañana de hoy. Quisiera dar las gracias a Elsie, a Antônio, a Gladys, por este conjunto de conhecimentos, de diálogos que foram propiciados esta manhã, e também dar as graças a todas as pessoas que estiveram conosco, e é muito importante contar com esses espaços de apertura realmente del conocimiento y de reflexión. Entonces, yo creo que hoy hemos hecho universidad, esa es la idea, hemos hecho universidad, hemos borrado las fronteras del conocimiento para unir varias personas que están muy preocupadas con una temática en común. Bueno, gracias a todas, a todos y a todos, y nos vemos pronto, ojalá. Adiós. Muchas gracias a ustedes, muy amables.